Mucha gente se puede preguntar, de hecho yo tengo varios amigos que se lo han preguntado, pero es que está sucediendo exactamente lo de siempre. Nos entusiasman con un candidato, votamos, salimos a la calle, manifestamos y después, ¡plá!, gana siempre el dictador, ya sea Chávez, ya sea ahora Maduro. Roberto Casanova exactamente dice que no está sucediendo lo de siempre, un excelente artículo. Hace unas horas atrás nos decía Ricardo Israel que se está iniciando la transición en Venezuela. Vamos a ver por qué Roberto Casanova dice que no está sucediendo lo de siempre. Y Roberto Casanova es economista. En la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez trabajó junto con Herbert Torres en el Banco Mundial en la privatización. Es fundador de Liderazgo y Visión y pertenece al comité académico de Se Dice Libertad, un centro de divulgación del conocimiento económico. Bienvenido, Roberto Casanova. ¿Por qué no está sucediendo lo de siempre? Muchas gracias, Napoleón. Sí, efectivamente, eso es una frase que se usa recurrentemente porque hay un sesgo que es casi inevitable. Cuando las personas vemos que algo se parece a otro evento, a otros hechos, inevitablemente hacemos una comparación y terminamos haciendo, en cierta forma, un cierre precoz en nuestra capacidad de análisis, de interpretación. Pero lo cierto es que en la historia nada se repite. Se pueden parecer los hechos, los eventos, pero la historia, por definición, implica que cada circunstancia es diferente. Y esta que hemos vivido, que vivimos ayer, es especialmente distinta a la que hemos vivido en cualquier otro momento de estos años, de estos 25 años de revolución chavista. Yo digo sin exageración que ayer se materializó a través de los votos el final de ese fenómeno político histórico llamado revolución chavista. Ya desde hace algún tiempo era evidente para la inmensa mayoría del país que el futuro, un futuro deseable es imposible alcanzarlo con regímenes como estos. Pero eso no se había materializado hasta ahora en una acción masiva, contundente, como ocurrió con el evento electoral. Ese evento electoral, independientemente de todas las otras cosas que están sucediendo, a mi juicio, supone que históricamente dijimos ya, se acabó la revolución bolivariana. Lo que queda en este momento es una élite aferrada al poder, por diversas razones, pero aferrada al poder con mucho miedo, por cierto. Yo creo que si hay una emoción que mueve a esta gente para permanecer en el poder es el miedo. Y se aferra y está haciendo cosas realmente inauditas, inauditas, inaceptables, no solamente para nosotros, que ya estamos acostumbrados a acciones de este tipo, sino para incluso países que hasta ahora venían simpatizando con la revolución chavista. Entonces, estamos hablando efectivamente de un fenómeno histórico que no es lo mismo de siempre. Estamos hablando realmente de un proceso de transición. El evento de ayer es parte de un proceso de transición que no sabemos cómo va a terminar exactamente. Que las dictaduras, por definición, no terminan de una manera ordenada, a través de un proceso electoral, de una derrota, de una entrega del poder, con comisiones de enlace. Eso ocurre entre gobiernos democráticos. Aquí estamos hablando de una élite que ha usurpado el poder durante todos estos años y que va a salir de una manera confusa, desordenada, pero que va a salir, porque sencillamente es impensable para ellos mismos, no solamente para nosotros, que somos víctimas de este régimen. Para ellos mismos es imposible imaginarse 6 años más de gobierno dictatorial, aislados internacionalmente, sin dinero, sin carisma, con el rechazo popular enorme. Aquí mientras hablo contigo se escuchan quizás en el fondo cacerolazos que Es están que ocurriendo yo diría espontáneamente que en toda por todo el Venezuela, pero país. por lo menos en las principales Así capitales, es, durante todo el día se han escuchado cacerolazos ha y estado gente en la calle ocurriendo protestando. en forma espontánea, y esa protesta social no va a ser sino crecer. Entonces, sencillamente imposible que un gobierno como una dictadura como esta se mantenga de una manera tan burda como lo que ha hecho. Realmente no hay manera de que permanezca en el poder. Ahora, ¿cómo va a suceder eso? No lo sé. No lo sé y lo digo con toda franqueza. A mí me gusta usar como analogía esas novelas
de suspenso, que pueden ser muy buenas. Uno sabe que van a terminar porque uno ve que el número de páginas que van restando son pocas, pero uno llega casi hasta el final sin saber cómo va a cerrar esa novela. Yo creo que algo así está ocurriendo. Históricamente uno puede ver que ya el ciclo de la revolución bolivariana terminó. Ahora, el desenlace y los últimos eventos y la forma en que va a ocurrir, eso no lo sabemos. Ahora, Lo ¿por que qué sí cree? sabemos es que también, Perdón, termina la pero, oración. bueno, lo que sí sabemos, estoy hablando de ellos, pero lo que sí sabemos también del lado nuestro, que contamos con un liderazgo de una calidad impresionante, que ha venido sorteando dificultades, amenazas, riesgos de todo tipo y que está aprovechando cada oportunidad para ir avanzando. Eh, a mí me gusta hacer un resumen muy rápido, si me permites, Napoleón, de eventos que han sucedido en los últimos meses y que nos han sorprendido a muchos. ¿Quién se iba a imaginar, por ejemplo, que Edmundo González, un personaje públicamente desconocido, iba a ser candidato presidencial? Nadie. ¿Quién se iba a imaginar que María Corina iba a ser capaz de poder transferirle toda su popularidad a Edmundo González? Tampoco. Nadie se lo imaginaba. ¿Quién se iba a imaginar que María Corina iba a ganar unas primarias autogestionadas sin el CNE de esa manera en que las ganó? Entonces, son eventos que han venido ocurriendo. Rosales, ¿quién se iba a imaginar que Rosales iba a renunciar a la candidatura presidencial? Su última oportunidad para ser presidente y lo hizo. Entonces son eventos que nos vienen sorprendiendo, que nos hablan de una capacidad de liderazgo que es inédita. Entonces estamos en definitiva en nuestras mejores condiciones como sectores democráticos, enfrentando la dictadura, y ellos están en la peor situación posible, en estado terminal, haciendo estas cosas desesperadas, fundamentalmente movidos por el miedo, pero que son inaceptables, incluso para ellos mismos. Hay Pero otras así cosas que quiero todo, agregar, pero no quiero encadenarme. pero así todo insistes en que nos encontramos en otra etapa y una etapa muy difícil. Así es muy difícil porque podemos esperar acciones desesperadas por parte de esta minoría que se aferra al poder y que está dispuesta a llegar a estos límites, a estos excesos, pues. Pero yo no sé cuántos de ellos estarán dispuestos a acompañar a Maduro en esta aventura, en este zarpazo que ha dado. A mí me gusta hablar, y a eso que me quería referir, del mundo militar, porque algo en lo que yo insisto es que lamentablemente en Venezuela, en muchos países latinoamericanos, estamos en democracias tuteladas. Ese es el término técnico que se le da a esas democracias que en el fondo dependen de lo que se decía en el mundo militar, están tuteladas por el mundo militar. Ese es el caso de Venezuela desde hace muchos años, desde siempre quizás, desde que somos república. Entonces, lamentablemente, lo que vaya a suceder en los próximos días, semanas, meses, dependerá críticamente de lo que pase en el sector militar. Ahora bien, el sector militar normalmente lo pensamos como si fuese un bloque homogéneo, que tiene una sola capacidad, una sola voluntad y una sola estrategia de acción. Y eso es un error. Realmente uno puede identificar tres o cuatro líneas de fractura, por llamarlo así, dentro del mundo militar. Rápidamente, una de ellas, hay militares que han violado derechos humanos y que están siguiendo su camino lento pero seguro hacia la Haya. No todos los militares están en eso y no todos quieren tomarse la foto con los violadores de derechos humanos. En segundo lugar, hay militares vinculados al narcotráfico. Y eso también es un tema peligrosísimo que los marca para el resto de la vida. Y no todos los militares están en eso y no todos quieren tomarse la foto con narcotraficantes. Hay militares que han sido humillados, relegados, muchos de ellos están en su casa, viviendo en condiciones realmente indignas, por así decirlo, como militares, quiero decir. Ahí hay mucho resentimiento, rabia, hay muchas facturas que pasar. Hay, en cuarto lugar, militares presos. La mayoría de los presos políticos, tú lo sabes bien, son militares. Han sido asesinados, viven en condiciones, sobreviven en condiciones infrahumanas y sus colegas, sus compañeros de armas lo saben y muchos de ellos son amigos. Allá hay heridas que no se van a curar fácilmente. Entonces, el mundo militar no es un bloque homogéneo. Yo no puedo saber, para mí es una caja negra, como lo es para la mayoría del país. Una caja negra no sabemos qué puede ocurrir.
pero basta un poco de reflexión, basta un poco de conocer la historia nuestra y la historia de los países para saber que en el mundo militar están pasando y van a pasar cosas. Y yo no sé cuántos de ellos entonces estarán dispuestos a embarcarse con un nuevo periodo dictatorial de Maduro, liderados por militares vinculados al narcotráfico, violadores de derechos humanos. Eso no creo que vaya a ocurrir. Entonces también estamos hablando de una circunstancia distinta. Y en definitiva, una cosa que yo sugería en este artículo al que tú haces referencia, es que el ciudadano común, nosotros que no estamos liderando procesos políticos, eh, tenemos que tener cierta disposición a ser buenos seguidores. Yo usé una frase que ha gustado, digo que buenos líderes son también buenos seguidores. Un buen líder requiere buenos seguidores. Y en Venezuela hemos sido implacables como seguidores. Hacemos juicios muy rápidos, contando con poca información, sin tener la visión completa, la visión estratégica, táctica, sin saber exactamente lo que está pasando. Entonces, hemos descabezado a muchos líderes. Yo creo que es fundamental entender que liderazgos como el de María Corina y el de Edmundo González son liderazgos excepcionales, reúnen un conjunto de cualidades, de virtudes realmente notables y que lo están haciendo muy bien. Y nos corresponde a nosotros ser buenos seguidores. Lo que está pasando, este zarpazo que ha dado el régimen, eso no es algo inesperado. Si nosotros, ciudadanos comunes, podíamos imaginarnos eso como una posibilidad, ¿cómo lo iban a hacer ellos? Entonces tenemos que confiar, tenemos que ser buenos seguidores, no estar apresurando análisis, juicios y haciendo ese cierre temprano, como decía hace unos minutos. Decir, por ejemplo, anoche escuché varias personas que decían, bueno, esto se acabó, aquí no hay nada que hacer, esto es igual que lo de siempre. Eso fue lo que me llevó, por cierto, a escribir estas notas. A escribir, te confieso, en la madrugada. A las 2 de la mañana me puse a escribir esas notas que envié y se convirtió en este artículo que circuló masivamente esta mañana. Porque, bueno, vi varias personas, amigos, cercanos, gente inteligente, que cae ese tipo de análisis. Porque en el fondo, yo lo entiendo, yo no, es frustración. En el fondo, la frustración es enorme. Pero si nos colocamos en modo frustración, no vamos a ver posibilidades de salir de esto. Pero Entonces, es una impresionante, invitación a que hago. pero es impresionante lo que ha sucedido en la tarde Sí, de este día. En la tarde no, durante todo este día. Los cacerolazos en casi todas las capitales y supongo que en los pueblos de sí, Venezuela. La gente está molesta y sigue queriendo manifestar su molestia y su rechazo a ese grupo de delincuentes que están en Miraflores y en Fuerte Tiuna. sí. Sí, O sí, sea no, y que eso la va a seguir represión ocurriendo. no les impidió a seguir luchando y seguir para adelante, porque mucha gente creía no Sí, solamente que iban a aceptar el triunfo de Edmundo González y de María Corina Machado, sino que hoy ya teníamos un nuevo gobierno. Para mucha gente era así es. eso, y ya iban a regresar nuestros familiares en las próximas horas. Yo conozco Sí. a una muy cercana que ya estaba viendo apartamentos cuánto, cuánto costaban en Caracas. Bueno, mi La calle sugerencia es que al lado mío. que lo siga haciendo. Mi sugerencia es que lo siga haciendo. Esto es sencillamente inviable. La manera en que esta dictadura, este zarpazo que ha dado y esta pretensión de que hace 6 años gobernando en estas condiciones, eso sencillamente es inviable. Quería agregar algo sobre la protesta social, que en este Un momento está momentico, ocurriendo de forma déjame espontánea. un inciso. Ajá, perdón. Eh, ¿Por qué estás tan seguro que ellos no pueden estar más años como lo estuvo los Castro, como está el de Nicaragua, por citarte dos, o como está el de Corea del Norte, o como está Putin? Sí, esos son países más, primero países que no han vivido democracia. Eh, Esos países históricamente no han tenido la estima de Cuba, bueno, no tiene experiencia democrática. Pero son países pequeños y países en cierta forma poco relevantes para la dinámica política y económica. Cuba, y sobre todo Castro, era más bien un símbolo, ¿no? Más que un país que tuviese un efecto importante, ¿no? Pero no es el caso de Venezuela. Venezuela, a pesar del enorme deterioro que hemos sufrido, sigue siendo un país relevante.
para la región. Lo que ha ocurrido con el éxodo, que ha impactado a los países en forma positiva en un sentido, pero también en forma negativa en otro. Eso no son cosas irrelevantes. Pero es que gobiernos como estos dependen críticamente del dinero que pueden disponer para poder financiar gasto público. Pero este régimen ha sido tan corrupto, tan rapaz, que no solamente despilfarró la bonanza petrolera, también nos endeudó en montos impresionantes y al final no cuenta con dinero. ¿Qué fue la hiperinflación? Fue simplemente la manera de financiar un gasto público que ya no puede ser financiado de otra manera mediante la creación de dinero. Esa es la fórmula básica para crear un fenómeno hiperinflacionario. Entonces, este es un régimen que se agotó desde el punto de vista financiero, por incompetente, por corrupto, por rapaz. Y eso no va a cambiar. Por el contrario, no, las fuentes de financiamiento internacional están cerradas, la poca inversión privada que entra en Venezuela en circunstancias así es para negocios de corta duración, comercio, pero la inversión de largo plazo, inversión industrial, por ejemplo, no entra en países así. Entonces, es un país que está condenado a permanecer en la pobreza, en la miseria, y el descontento social va a permanecer constantemente. La desigualdad. A pesar del petróleo y el interés de las grandes compañías petroleras por nuestro petróleo. Sí, claro, las compañías podrán tener interés, pero Estados Unidos, el Departamento de Estado y las democracias finalmente no van a aceptar. Es que lo que ha ocurrido en Napoleón es una cosa tan burda, una cosa realmente primitiva lo que han hecho, que no hay manera en que cualquier democracia pueda aceptar mantener relaciones con un personaje que llega al poder de esta forma. Entonces no hay dinero, el rechazo social es enorme y creciente. Eh, es, que tratar de mantenerse en el poder será constantemente a través de la represión y eso al final termina fracturándose por algún lado. No sé quién decía, un personaje del siglo XIX, que las bayonetas sirven para todo excepto para sentarse sobre ellas. En ese sentido, bueno, podrán tener fusiles, Kalashnikov, le podrá servir para amenazar, pero gobernar sentado sobre fusiles es imposible. Entonces, yo sí creo que estamos en un proceso de transición, pero esto al fin y al cabo no es un pronóstico, ¿no? No es que esté pronosticando cosas. Es que lo que sé es que nosotros estamos en una capacidad ahora, como sectores democráticos, para presionar por el cambio. Tenemos un liderazgo excelente, calidad, con mucha credibilidad, con arrojo, con coraje, con valor, con inteligencia estratégica. Y eso es fundamental. Nos corresponde ser buenos seguidores. Te decía sobre la protesta social que está ocurriendo espontáneamente. A mí me parece vital, por ejemplo, que esa protesta social se haga de manera creativa, inteligente. No puede limitarse simplemente a que salgamos a protestar como salíamos hace unos años a la autopista del Este para recibir nuestra dosis de gas del bueno y salir todos los días hasta que terminamos agotados. A mí se me ocurre, yo no soy líder político, pero a mí se me ocurre que habrá otras formas de protestar. Yo, por ejemplo, puedo imaginar grupos de 1.000 ciudadanos, por ejemplo, puedan organizarse de esta manera que a cada uno de nosotros nos toque salir a protestar una vez a la semana, junto con 999 personas más. Pero puede haber 10.000 grupos así. Entonces no tenemos que salir masivamente, pero podemos estar todos los días en la calle, no dar ni un día de reposo a la protesta social, pero sin agotar, administrando nuestras energías. Son ideas que se me ocurren para hacer que la protesta social sea sostenible en el tiempo y no se agote rápidamente, porque quizás en la dictadura está apostando eso, Y a que protestar esta frente a protesta, y protestar frente a ministerios o a las casas de los capitostes así es, de la dictadura. por ejemplo, y como los piquijuyes, tú recordarás aquel término de otra época, los piquijuyes, ¿verdad? 1.000 personas se organizan, salen, protestan y se van. Y al día siguiente hay otros 1.000 en otro lado y así. Eso perfectamente puede organizarse. Los comanditos pueden derivar perfectamente en miles de núcleos de protesta organizados que no le den ni un día de reposo a esta dictadura. Son simplemente ideas, pero creo que efectivamente hay posibilidades de que la protesta social se haga de forma más creativa, se haga sostenible en el tiempo. Al mismo tiempo, hay que crear puentes.
Yo insisto, te comentaba en el mundo militar, yo estoy seguro que deben existir, no me consta porque es una caja negra para mí, pero deben existir puentes creados con individuos o grupos entre el mundo militar. Y eso es perfectamente factible. Uno puede pensar que eso está sucediendo y entonces, bueno, protesta por un lado y comunicaciones estratégicas con otros, con grupos, sectores, todo eso se puede ir conformando un escenario que finalmente haga que esto termine acabando. No sé de qué manera, no sé el desenlace, insisto en ese punto, porque, bueno, estos procesos son un tanto caóticos, impredecibles. Uno los logra entender con el paso del tiempo. ¿Cómo ha ocurrido? Tú piensas en los grandes eventos, Revolución Francesa, por ejemplo. La gente que estaba viviendo esos eventos no las llamaba una revolución francesa. Eso es la mirada del historiador, que posteriormente entiende todo lo que está pasando, tiene la visión de conjunto y dice, bueno, aquí está ocurriendo tal o cual cosa. Así nos pasa a nosotros, estamos inmersos en una situación que no sabemos cómo va a terminar. Eh, con la mirada histórica, bueno, ya tendremos la película completa. Por ahora lo que nos corresponde es perseverar en la protesta social, no resignarnos y mantener nuestro estado de ánimo. La esperanza es lo último que se puede perder. Si perdemos la esperanza, nos derrotaron. La esperanza tiene que ser terca. Y esa es una de las invitaciones que hago con ese artículo al que usted hace Y referencia. finalizando ese artículo leemos, o puedo leer, no es fácil manejar la incertidumbre, pero nos tocará vivir otra vez días confusos. En medio de la comprensible frustración, podemos estar seguros de que estamos hoy en mejores condiciones que nunca y que un nuevo periodo dictatorial de Maduro es simplemente insostenible. No está sucediendo lo de siempre. El pesimismo es como un virus psíquico. Evitemos ser contagiados y contagiar a otros. Tenemos que mantenernos serenos y centrados. En un futuro cercano veremos con claridad que estamos viviendo tiempos gloriosos, que estamos siendo parte de una gesta heroica por nuestra libertad y por la democracia, y nos sentiremos orgullosos de lo logrado y dispuestos a asumir la difícil pero maravillosa tarea de reconstruirnos como sociedad. Realmente hermoso el artículo y el final más hermoso todavía. Muchas gracias. No, gracias a ti por escribir este tipo de cosas y la verdad es que sentirá la mayoría de la gente que está siendo protagonista de una historia que nuestros nietos y bisnietos aprenderán en las escuelas, que así como le hablaron, nos hablaron a nosotros de pequeños de Simón Bolívar y del pueblo que estaba con Simón Bolívar y de los logros de Simón Bolívar, le hablarán a nuestros nietos, bisnietos o tataranietos de un pueblo que desde aquella célebre frase, con mis hijos no te metas, nunca Así abandonó es, la calle, nunca la así abandonó. es. Sí, perseveramos y finalmente triunfamos. Yo creo que efectivamente es eso. Ayer le decía a la hija de unos queridos amigos, una joven que está entrando a la universidad en Caracas, que, bueno, tiene ciertas preocupaciones políticas. Yo le decía que no es fácil imaginarse un destino tan noble, tan pleno como el de ser parte de la reconstrucción de un país. Yo me siento liberal y respeto las opciones de vida que cada quien elija. Pero ser parte de un proceso de reconstrucción de un país me parece que da eh, material suficiente para vivir una vida digna, una vida noble, una vida plena. Eso es una invitación que me gusta hacerlo entonces a los jóvenes. Luchar por recuperar la libertad y después vivir la experiencia única de ser parte de la reconstrucción de un país. A Ese es pesar de que otro vivimos mensaje que me gustaría. Sí, a pesar de que ¿Perdón? vivimos en el mundo entero tiempos muy difíciles, tiempos de Muy cambios difícil. drásticos, como Así es. cuando hay cambios revolucionarios como lo que está viviendo el mundo, es doloroso, pero para los jóvenes que puedan estar conscientes de lo que se está viviendo, debe ser hermoso y debe ser un aliciente para luchar, porque me decía Sí, hace pocas horas atrás Ricardo Israel,
ustedes los venezolanos tienen un presidente que se llama Edmundo, ese es su nombre. Tienen una tremenda líder que se llama María Corina, ¿no? Lo que tienen que estar presentes es que tienen que tratar a Edmundo González como el presidente de Venezuela y nuestro Así es. liderazgo no estar siempre adelante del usurpador y estar en los países y estar presente en los países amigos, en los países democráticos, teniendo en cuenta que todos los países están viviendo en este momento momentos difíciles y en especial Estados Unidos, que van a estar inmersos en hasta noviembre por lo menos, en una carrera por quién va a ser el próximo presidente de ese país. Sí, sí. Es un mundo complejo, pero la verdad es que también con una perspectiva histórica nunca ha habido tiempo fácil, ¿no? Para ninguna sociedad. Yo en estos días decía, bueno, ¿qué hubiese ocurrido conmigo si yo hubiese nacido, por ejemplo, en Francia en el año 1900? Me hubiese tocado vivir la Primera Guerra Mundial, la posguerra, la primera posguerra fue terrible, la Segunda Guerra Mundial, la segunda posguerra. Y esa gente que nació en esa época vino a tener algo de paz, de tranquilidad, ya cuando tenían 50, 60 años de vida. El resto de su vida la vivieron en incertidumbre, en situaciones terribles como eran las guerras y las posguerras. Entonces, hay gente que ha vivido épocas muy, muy difíciles. Nosotros vivimos una época excepcional, desde el 58 para acá, hasta el 98, perdón, unos 40 años de estabilidad política, económica, envidiable. Nosotros ni sabíamos lo que era una devaluación. El tipo de Yo cambio era diría que fijo desde siempre. Aquí yo diría que descubrimos, desde antes del 58 ah, ya con Marcos Pérez Jiménez, que el país, y no sé sí, si López Contreras y Medina, pero era un país que tú veías sí, crecer, que era impresionante, que tú así veías es, y que si una modernizándose, persona tenía capacidad y luchaba, lograba sus sueños. Y de ahí que tanta gente de Europa, allá en los años 50, en los años 60, en los años 70, y luego del resto de Latinoamérica en los 70, 80 y 90, fueron a Venezuela exactamente porque en Venezuela tenían futuro. El padre de así mi es, esposa, de Ángela, italiano, le tocó la Segunda Guerra Mundial y le tocó mientras iban a buscar comida, perdón. Le tocó la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial ah, le tocó ir a buscar con su hermano comida a escondidas, arrastrándose, y el hermano pisó una de esas una mina, ajá, y murió delante de él. Y nunca más quiso ir a Europa porque sentía que de un momento a otro los europeos iban a seguir, como fue su historia hasta afortunadamente hace poco, de peleas entre ellos y de guerras entre ellos. Eso no lo sentíamos así, nosotros los venezolanos, ni mucho menos. No sentimos la así Guerra es, Fría. No, no, en los colegios no nos mandaban a meternos debajo de los pupitres para estar preparados si lanzaban una bomba atómica, como si con eso fuéramos a sobrevivir por meternos debajo de los pupitres. Eso no lo sentíamos. Lo máximo que sí, podíamos sentir es que si nos metíamos en problemas políticos graves, ¿no? Nos podían perseguir, especialmente en la época de Pérez Jiménez y en los primeros años de la democracia. sí. Yo creo que sí, todo eso así, es cierto. Sin embargo, durante esos años, como decimos en criollo, la procesión iba por dentro. Había problemas que no se estaban resolviendo y que finalmente, bueno, dieron al traste con esa vida política y económicamente tan estable. Y apareció el chavismo como fenómeno. El chavismo en cierta forma es consecuencia de problemas que no se solucionaron a tiempo. Luego vino el chavismo a agregar y a crear nuevos problemas. Y han pasado Agrandar 25 años y agrandar los que ellos agrandar, criticaban. profundizar y generar otros, así es. Pero bueno, las sociedades también, en cierta forma, las personas terminamos aprendiendo. Por eso yo insisto tanto en la perspectiva histórica. Hay que ver esto como proceso. Yo a veces, quizás en forma un tanto provocadora, digo que no todos los que hoy hablan de 25 años, realmente estuvieron los 25 años en contra del régimen chavista. Hasta el año 2008 o algo así,
era claro que la mayoría del país apoyaba a Chávez. Estábamos hablando de la época de la bonanza petrolera. Yo en lo personal digo que soy antichavista desde el 92, cuando vi por primera vez a este señor aparecer en el golpe de Estado y vi claramente la amenaza que significaba un militar tratando de tomar por la fuerza el poder, con ese discurso moralista. Pero bueno, en todo caso, las sociedades aprenden. Una de las cosas que ya hemos aprendido es que en la vía del socialismo termina creando estos monstruos, que ya no es socialista, el régimen que existe acá. A mí me gusta hablar de patrimonialismo. Patrimonialismo significa un término un poco raro, pero significa básicamente cuando el patrimonio privado de los particulares se confunde con el patrimonio público y se maneja indistintamente. Esto es un régimen entonces patrimonialista. Y así han terminado muchas revoluciones socialistas. Hoy en día yo creo que el país se ha hecho más liberal, no en el sentido doctrinal, pero hay valores esenciales de un orden liberal que tienden a ser compartidos hoy en día por mucha gente. Primero, la autonomía frente al gobierno. La gente entiende la amenaza que significa la concentración del poder en los gobernantes, la amenaza para la libertad, la importancia de la propiedad privada, la importancia del emprendimiento, de la libertad de expresión. Todos esos son valores liberales. Entonces, poco a poco hemos pasado de ser una sociedad que tendía al estatismo a una sociedad que le da cada vez más importancia a las libertades individuales, sin abandonar otros valores como el de la solidaridad. Por eso a mí me gusta hablar, por cierto, de liberalismo popular. ¿No? Aquí nos estamos haciendo liberales a nuestra manera. Y es una oportunidad histórica. Yo creo que María Corina básicamente representa también no solo una opción para terminar con la dictadura, sino también para darle forma a un nuevo orden económico, político y social basado en una visión más liberal. No estoy hablando, por cierto, para evitar equívocos, no estoy hablando de mi ley o nada que ver, estoy hablando de orden liberal en el sentido amplio, de valores liberales que guían nuestra conducta, que guían el diseño del Estado. Yo creo que eso es una oportunidad también histórica que está surgiendo. A mí me gusta hablar a veces de que los venezolanos en esta época tenemos que movernos entre dos modos. Modo rebeldía ante la dictadura y modo transformación, pensando en lo que habrá que hacer una vez que acabe la dictadura y recuperemos la libertad, la democracia. Y tenemos que movernos en esos dos modos. Así se llama mi libro más reciente, modo rebeldía, modo transformación. Y creo que es algo que nos corresponde, no solamente limitarnos a recuperar la libertad, esencial para vivir dignamente, pero también imaginarnos cómo será ese país que queremos que emerja y hoy queremos ser parte de eso. Otra de las invitaciones que es esencial que se le haga pues, al país. Y como eres economista y además está en el CEDICE, que es un centro de divulgación del conocimiento económico, Uh -huh. ¿piensas que con un nuevo gobierno, un buen nuevo gobierno interesado en el bienestar de todos los venezolanos y que ama a Venezuela y a su pueblo, realmente en cuánto tiempo puede levantarse el país y disminuir notablemente la pobreza? Fíjate, para usar otra analogía, eh, cuando uno está viajando, por ejemplo, por tierra a Maracaibo, uno quiere ir a Maracaibo, pero de repente tomó un giro equivocado y se da cuenta que está yendo hacia Puerto de la Cruz. Basta que uno se dé Pero cuenta del muy error, equivocado, tome la porque te dirección fuiste al otro correcta. lado. ¿Ah? Pero muy equivocado te Exactamente, fuiste está al yendo, bueno, otro lado. el socialismo va en contra exactamente del progreso, va en el sentido contrario al desarrollo, al progreso. Pero una vez que nos damos cuenta como sociedad de que estábamos en un camino equivocado y empezamos a tomar el camino hacia Maracaibo, hacia nuestro destino, ya empezamos a avanzar. Al final yo no sé cuántos años requeriremos para alcanzar el nivel de vida que tuvimos en tal o cual periodo. En el fondo no quiero subestimar eso, pero lo importante es saber que uno está ya avanzando en la dirección correcta. Es un tema más cualitativo. De todas maneras, yo sí creo que Venezuela puede vivir una experiencia de crecimiento económico muy acelerado, al menos durante unos años, en los primeros años,
porque no es la primera vez que eso ocurre. Los milagros económicos, como vivió Alemania, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, te hablan de las posibilidades que están allí, limitadas por las circunstancias políticas, bélicas, pero que una vez que se logra cierta estabilidad institucional, bueno, aparece toda esa capacidad, la inversión privada, la capacidad de trabajo, el emprendimiento, y eso finalmente es lo que va generando riqueza. Entonces yo creo no exagerar cuando digo que en Venezuela podemos vivir un milagro económico. Así como hemos vivido un proceso inédito de destrucción, también podemos vivir un proceso inédito de reconstrucción, un milagro económico, porque creo que en Venezuela, de alcanzarse la estabilidad institucional y política necesaria, la inversión privada nacional e internacional comenzará a fluir, a entrar, eso generará empleo, habrá muchas cosas que hacer en materia de reconstrucción de infraestructura eléctrica, por ejemplo, con apoyo de recursos internacionales. Eso generará aún más empleo, más capacidad de consumo. Y eso puede ser un ciclo, un proceso de autorreforzamiento económico. Y creo que esa experiencia la podemos vivir perfectamente. Entonces, no sé cuántos años requerirán, pero ya es suficiente eh, enrumbarse en la dirección correcta y lograr la estabilidad política e institucional que permita que la inversión privada, generadora de empleo, de bienestar, entre masivamente, porque hay muchas oportunidades en Venezuela. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto, perdón, Gracias a ti. Casanova, economista. Además es, espérate que cada vez soy más miope a pesar de los lentes. Economista, trabajó Estudios de posgrado son en historia. como, Estudios de posgrado en historia, ¿sí? bueno, allá abajo, debajo tuyo pueden leer todo parte de tu extensísimo currículum, fundador de Liderazgo y Visión y pertenece al comité académico de CEDICE Libertad, Centro de Divulgación del Conocimiento Económico. De verdad, muchas gracias, Roberto, y Gracias a siempre ti, un placer Napoleón, por escucharte. esta oportunidad. ¿Ok? Hasta luego.